La presentación ya la tienen, ya se las compartí al grupo de WhatsApp. Vamos a ver ahora lo que sería rehabilitación, pero más que nada para viviendas en zonas urbanas. Recordarán, ya vimos mampostería simple y mampostería de adobe, que son algunas técnicas. Vamos a ver ahora, te repito, hacia zonas urbanas, que algunas técnicas se pueden parecer un poco. Pero bueno, hablando de rehabilitación, ¿cuáles serían los objetivos? O sea, cuando yo quiero rehabilitar una estructura, pues busco esos. Tal vez el primero sería el último. Cuando yo voy a rehabilitar, lo que busco por lo menos es restablecer, o si se puede mejorar el comportamiento de la estructura original para darle su funcionalidad. Por lo menos restablecer y si puedo mejorar. ¿Cómo voy a lograr eso? Pudiera ser por medio de aumentar la resistencia, o incrementar la rigidez, o incluso mejorar la capacidad de deformación elástica. A ver, ¿quién me puede decir la diferencia entre resistencia y rigidez? ¿Qué hablamos cuando estamos hablando de resistencia y de rigidez? ¿Vale? Exactamente. Cuando hablamos de resistencia tiene que ver con la carga. Si queremos aumentar la resistencia, quiere decir que pueda soportar una mayor carga. Y cuando hablamos de rigidez, la rigidez tiene que ver con la deformación. Un elemento rígido es aquel que se deforma muy poco con cierta carga. Entonces, a nosotros nos va a interesar que las estructuras se deformen menos con la aplicación de ciertas cargas. Ahora, cuando hablamos de mejorar la capacidad de deformación inelástica, nosotros generalmente cuando vemos el comportamiento tenemos una gráfica esfuerzo-deformación, siempre vamos a tener una etapa elástica o casi lineal y después viene ya lo que sería una etapa plástica. Cuando nosotros estamos hablando de deformación inelástica, se refiere a esta que viene a partir de este punto. ¿Qué es lo que nos va a interesar a nosotros? Una vez que la estructura ya llegó a su máxima capacidad, se pueda seguir deformando y que pueda seguir soportando ciertas cargas. Por eso hablamos de mejorar la capacidad de deformación inelástica. ¿De acuerdo? Entonces, esos serían los 4 objetivos que nosotros tendríamos en general para una rehabilitación. A partir de esos objetivos, se redactó la siguiente definición de rehabilitación. Entonces, ¿qué es una rehabilitación? Son actividades y procesos comprendidos para restituir las condiciones iniciales de un elemento o estructura dañado. Esto pudiéramos englobarlo como reparar. Para incrementar la resistencia, que sería el concepto de reforzar. Incrementar también la rigidez, rigidizar y la capacidad de deformación. Así como para modificar el sistema resistente a cargas, que sería el concepto de reestructurar de un edificio. Generalmente yo tengo una estructura, los elementos, ciertos elementos que tengo van a soportar ciertas cargas. Si yo modifico estos elementos, estoy haciendo una reestructuración, estoy haciendo una redistribución de las fuerzas que actúan en mi estructura. Entonces, esa sería una definición de rehabilitación ligada directamente a los objetivos. Muy bien, ahora, en la versión 2004 de las normas técnicas, venía un capítulo especialmente dedicado al tema de evaluación y rehabilitación, en el que se veían temas, por ejemplo, de la necesidad de evaluación, proceso de evaluación, investigación y documentación de la edificación y de las acciones que la dañaron, clasificación del daño de los elementos de la edificación, evaluación del impacto de elementos dañados en el comportamiento de la edificación, así como la determinación de la necesidad de rehabilitación. Esto venía en la versión 2004 de las normas, repito, en el capítulo 11. Dentro de este capítulo había una sección especialmente dedicada a rehabilitación, que era la 11.3, donde se veían conceptos como apuntalamiento, rehabilitaciones temporales y demolición, conexión entre elementos existentes y materiales o elementos nuevos, reparación de elementos, refuerzo,
y temas importantes como construcción, supervisión y control de calidad. Repito, esto venía en la norma 2004. A partir de la norma 2017 se sacó ese tema de las normas de mampostería y se hicieron unas normas especiales de rehabilitación, donde ya está englobado tanto estructuras de mampostería, concreto y acero. Pero estos mismos conceptos están en esa nueva norma que se hizo a partir de 2017. En la 2023 ya quedó muy bien establecida esa norma, pero son los mismos procedimientos y metodologías que vamos a platicar ahorita. Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando nosotros vamos a hacer una rehabilitación? Primero tenemos que hacer una evaluación, y es no solo del elemento que se dañó, sino una evaluación global de la estructura. ¿Por qué global de la estructura? Porque tenemos que tomar una decisión de si solo vamos a hacer una reparación local, es decir, el elemento que se dañó, o vamos a hacer un proyecto global. O sea, ese elemento que se dañó fue por alguna circunstancia. Si lo reparamos, solo estamos restituyendo las condiciones iniciales. Pero si lo reforzamos y reforzamos algunos otros elementos, ya estaríamos incrementando la capacidad de la estructura completa, pero eso se engloba ya dentro de un proyecto global. No solo el elemento dañado, sino algunos otros elementos también. ¿Qué temas o qué conceptos son importantes cuando vamos a hacer una rehabilitación? Lo primero, tenemos que identificar lo que es la configuración estructural. ¿Qué viene dentro de la configuración estructural? La simetría. Siempre, entre más simétrica sea una estructura, va a tener un mejor comportamiento. También, la regularidad en planta y en elevación. Si todos mis niveles que tiene mi estructura son iguales o muy semejantes, van a tener un mejor comportamiento. Eso siempre va a ser importante. También, la escasez de muros o redundancia de muros. Cuando hablamos de una estructura de mampostería, debo de identificar si tengo pocos muros y esos muros no van a poder soportar las cargas en algún momento, o si tengo una cantidad suficiente de muros. Entonces, siempre es lo primero que tenemos que identificar, si hay pocos muros o no en la estructura, en cada uno de nuestros niveles. También hay que identificar si mi construcción es susceptible de que en algún momento, a la hora que esté deformándose, por la presencia de un sismo, pueda entrar en contacto con estructuras aledañas, generando un choque con estructuras. Eso sería importante dentro de la configuración estructural. También, cuando hacemos la evaluación, es importante identificar el tipo de cimentación. Si es una cimentación superficial, profunda, qué tipo de cimentación fue la que se utilizó. Lógico, también es importante el material para la mampostería, qué tipo de piezas fueron las que se utilizaron. Y además, la modalidad de refuerzo. Si fue una mampostería confinada o una mampostería reforzada interiormente. Eso es lo primero que tenemos que identificar. Recordarán la primera clase, cuando estábamos viendo las primeras imágenes, la primera que veíamos una estructura que tenía unas grietas, una puerta y una ventana, yo les decía, ¿qué ven? Lo primero era identificar el tipo de piezas, también que rojo. Segundo, identificar la modalidad de refuerzo, si era mampostería confinada o reforzada interiormente o no, o pudiera ser que no fuera ninguna de ellas. Y bueno, en ese caso no podíamos ver la cimentación, pero toda la información que podamos recabar de lo que estamos viendo inicialmente es importante. Ahora, durante la evaluación, entonces, ¿qué debemos de identificar? La configuración estructural, lo que ya mencionamos. Si es posible, identificar la fecha de la construcción. ¿Por qué es importante la fecha de construcción? Porque queremos saber qué reglamento estaba vigente, suponiendo que la construcción cumplía con los requisitos del reglamento en ese momento. También hay que identificar si la estructura tuvo daños en eventos anteriores y si se repararon esos daños, cuáles fueron las técnicas de rehabilitación que se utilizaron. Sí, eso sería importante. Además, si es posible, hacerse llegar de los planos arquitectónicos, planos estructurales y memorias de cambio. Desafortunadamente, entre más vieja sea la construcción, es menos probable que podamos tener acceso a este tipo de información. ¿Sí? Hay veces que incluso construcciones nuevas ya no tienen esa información. Bueno, suponiendo que la construcción se hizo de una forma adecuada. Si fuera autoconstrucción, olvídense, no existen planos y no existe nada, no cumple con las normas correspondientes.
Entonces, esto sería importante con respecto al proceso de evaluación. Muy bien, ahora, cuando yo voy a hacer una rehabilitación, debo de tomar en cuenta algunas recomendaciones. Como les decía, siempre debemos de buscar simetría en planta y en elevación. O sea, si yo ya voy a modificar una estructura, debo de buscar que sea lo más simétrica posible y que los niveles sean igual muy similares. También es importante, para tener un mejor comportamiento, reducir entrantes y salientes. Si vemos el volumen completo de mi estructura, entrantes serían como que huecos dentro de la misma y salientes, cuerpos que sobresalen del cuerpo general. Dentro de lo posible hay que reducirlos. También es importante que haya continuidad vertical en los muros. Recordarán, es un requisito básico para las estructuras tipo 2 para que podamos utilizar el método simplificado, que todos los muros deben de llegar a la cimentación. También debemos identificar, como ya lo habíamos visto, o más bien generar una densidad de muros suficientes en ambas direcciones, porque al final de cuentas los muros son los que van a soportar las cargas del sismo. También debemos evitar el fenómeno de columna corta y las plantas bajas débiles, que ya los habíamos mencionado en algún momento. Ahora, cuando yo voy a hacer una evaluación, ya hice la evaluación y voy a tomar la decisión de rehabilitar o demoler, porque hay veces que si la reparación es posible con costos accesibles, pues puedo hacer la reparación, pero habrá ocasiones en que no me convenga y mejor tenga que demoler. Entonces, ¿cómo decido si voy a hacer una rehabilitación o voy a hacer una demolición? Estos puntos me van a ayudar a identificar, a tomar esa decisión. Primero, el nivel de desplome. ¿Qué tan desplomada está mi estructura? Puede ser importante. Mientras el desplome esté dentro de los límites permisibles por el reglamento, pudiera ser aceptable. También, si hay o no la presencia de asentamientos diferenciales. Los asentamientos difícilmente los podemos corregir. O sea, es muy complicado trabajar con la cimentación. También identificar si hay desplazamientos permanentes horizontales, es decir, mi estructura ya se deformó lateralmente y ya se quedó con esa deformación. También identificar si hay desplazamientos verticales, sobre todo en traves y losas, que ya está colgada en algún momento, verificar que esa deformación esté dentro de lo que permite la norma. Y sobre todo, un tema importante siempre va a ser el costo de la reparación, porque puede ser que la estructura sí sea susceptible de ser reparada, pero si el costo es demasiado elevado, habrá ocasiones en que me sale más barato demoler y construir algo nuevo que tratar de reparar la construcción existente. Entonces, siempre el costo de la reparación va a ser un tema importante para tomar la decisión entre rehabilitar y demoler. Muy bien, también hay que tomar en cuenta cuando vamos a hacer una rehabilitación que vamos nosotros a adicionar nuevos materiales. Entonces hay que revisar con respecto a estos materiales que se fomente el comportamiento en conjunto entre la estructura existente y el material nuevo. Además de que los materiales que vayamos a utilizar deben de ser durables. Entonces eso es importante con respecto a materiales adicionados. Muy bien. También, si ya voy a hacer una rehabilitación y voy a trabajar con un proyecto global, debo de tomar en cuenta las siguientes consideraciones con respecto a la configuración estructural. Si ya no voy a modificar mi estructura, pues voy a tratar de corregir irregularidades, como problemas de torsión, cambio de rigidez en altura o pisos blandos. También corregir insuficiencias. ¿Qué tipo de insuficiencias en cuanto a rigidez, en cuanto a resistencia y en cuanto a capacidad de formación? ¿Sí? Entonces, si yo voy a hacer un proyecto global, debo de tomar en cuenta esos conceptos a la hora de estar trabajando con mi proyecto. ¿Sí? ¿A qué se refiere cuando cambio de rigidez en altura? Buena pregunta. Cambio de rigidez en altura se da principalmente cuando hay un cambio drástico de un nivel a otro en los elementos resistentes. Es muy común en edificios, cuando tú tienes un edificio con una planta grande y de un nivel a otro se reduce drásticamente. Una planta que es grande pues va a tener una cierta rigidez grande que se la dan los elementos, pero a la hora de que se reduce drásticamente a un elemento más pequeño, son menos elementos, tiene una menor rigidez.
Entonces, un cambio drástico en la rigidez. ¿Eso qué genera? Que cuando llegue el sismo, ese nivel donde cambió drásticamente es el que más se va a dañar. También puede ocurrir en muros. Si yo tengo una planta muy grande con una densidad grande de muros y se reduce a un cuerpo más pequeño con menos muros, ahí puedo tener ese problema de cambio de rigidez en la altura. Entonces, por eso siempre lo ideal es que los niveles sean más o menos similares. O sea, puede haber variaciones, pero que tengan más o menos la misma rigidez, la misma cantidad de muros. ¿Vale? Muy bien. Ahora, cuando nosotros hablamos del fenómeno de torsión, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros tenemos una estructura. Cuando llega el sismo, la estructura tiende a deformarse lateralmente. Pero esa deformación no es uniforme, a menos que todos los ejes fueran exactamente iguales. Siempre las estructuras tienden a torcerse cuando los empujamos con una carga lateral. Esa torsión la generan los elementos resistentes. ¿Qué es lo que nos va a ayudar a evitar mucho el fenómeno de torsión? El que nosotros en el perímetro tengamos muros. Los muros son los elementos que menos se van a deformar. Entonces, si yo tengo en el perímetro la cantidad suficiente de muros, voy a evitar el fenómeno de torsión. Por eso recordarán que para poder utilizar el método simplificado, yo debería tener en el perímetro por lo menos una longitud de muros en cada una de las caras mayor a la mitad de la dimensión de la cara. Eso es para que los muros me den la rigidez suficiente y evitemos el fenómeno de torsión. Entonces, siempre en el perímetro nos van a ayudar a tener muros para evitar la torsión. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, vamos a ver en qué consiste una evaluación o cómo debemos de hacer una evaluación. Imaginen que ustedes los contrataron para hacer la evaluación de una vivienda que tiene grietas. Si les dijeron, tiene grietas, quiero que hagas la evaluación de la misma. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que tenemos que hacer es hacer croquis de la estructura con ubicación y dibujo de los agrietamientos. Primero un croquis para ver la distribución en planta de mis elementos estructurales. Y después en cada uno de los muros donde yo vea grietas, hacer un levantamiento de la forma de las grietas. Si las grietas son inclinadas, cuánto mide más o menos. También va a ser importante el tamaño de la grieta. Y en tamaño me refiero tanto a la longitud, la forma de la grieta y el espesor de la misma. ¿Sí? Esos datos son importantes. También verificar si hay coincidencia de las grietas a ambos lados del muro. ¿Sí? Todo eso nos ayuda a identificar. Aquí, por ejemplo, recordarán ustedes, vimos una diferencia cuando tenemos grietas escalonadas o grietas inclinadas completamente. Quedamos que cuando la grieta es escalonada, el problema fue por adherencia. Y si la grieta es inclinada, llegamos a una tensión diagonal, donde está fallando por cortante, llegó a su máxima capacidad de estructura. Entonces todo eso nos va a ayudar a identificar los datos. Muy bien. Cuando nosotros queremos hacer una rehabilitación, probablemente habrá que modificar la estructura que tengamos. ¿Qué pudiéramos modificar? Algunos conceptos importantes. Por ejemplo, pudiéramos cambiar las propiedades dinámicas. Nosotros, cuando tenemos una estructura, la estructura, cuando llega un sismo, la estructura se va a deformar y va a entrar en un cierto periodo. El sismo tiene otro periodo de vibrar. Por ejemplo, lo que nosotros podemos hacer es que mi estructura sea más flexible, que se deforme más, o que sea una estructura más rígida, que se deforme menos, para que el periodo de la estructura no coincida con el periodo del sismo. ¿Qué otra cosa pudiéramos hacer? No tanto en estructuras de mampostería, colocar aisladores de base, eso es más que nada para edificios de concreto y acero, para evitar que el periodo sea muy grande, los aisladores reducen drásticamente eso. También otra forma de reducir las fuerzas de un sismo es el cambio de uso. Simplemente, si yo cambio el uso de la estructura, por ejemplo, a un uso donde hay una concentración grande de personas, a diferencia de un uso que pudiera ser una bodega, las cargas vivas se reducen drásticamente. Y al reducir las cargas, recordarán, lo vimos en la clase anterior, la fuerza del sismo depende de la carga y de la altura a la que se encuentra. Entonces, si yo reduzco cargas, voy a reducir las fuerzas del sismo, principalmente. También, ¿cómo puedo reducir la fuerza del sismo? Cambiando el material en los muros divisorios.
Si los muros que yo tengo son de mampostería, los puedo cambiar por elementos más ligeros. Eso va a reducir masas y va a reducir las fuerzas del sismo. También pudiera ser en algún momento válido que demuela pisos superiores. Si yo tengo una estructura de 10 niveles y por esos niveles la fuerza del sismo es muy grande, tal vez si demuelo 2 niveles superiores, reduzco la altura y la fuerza del sismo se va a reducir considerablemente. Puede ser en algún momento válido eso. ¿Cómo se hace el cambio de material? Demueles, por ejemplo, ahorita este muro es un muro divisorio, pero es de mampostería, es un muro muy pesado. Lo demueles literalmente y colocas ahora un muro de tabla roca. Sigue siendo un muro divisorio, pero es un material más ligero. Entonces ya la masa del nivel se reduce por la reducción de los muros. ¿Vale? Muy bien. También si mi cuerpo es muy irregular, o sea, mi construcción tiene una forma muy irregular, puede ayudarnos subdividiendo el cuerpo en cuerpos más simples, generando juntas constructivas para que trabajen como elementos independientes. Eso va a hacer que podamos tener un mejor comportamiento ante los efectos de un sismo. ¿De acuerdo? Muy bien. Con todo esto vamos a ver algunas técnicas de rehabilitación que podemos utilizar para este tipo de estructuras. Y las técnicas van a depender del problema que tenemos. Entonces, aquí por ejemplo viene, si el problema que yo tengo es antecarga vertical, o sea, si la carga vertical es muy grande, los elementos que tengo no la pueden soportar, ¿qué puedo hacer? Una opción muy sencilla es la inserción de castillos. Recordarán ustedes en el cálculo de PR que venía en un principio la contribución de la mampostería, el F'M por el área transversal del muro, más la sumatoria del área de acero por el Fy. Entonces, si yo le agrego castillos, le estoy incrementando el segundo término y hago que mi muro resista un poco más. Esa puede ser una opción. También puede ser que yo sustituya un muro por un marco de concreto reforzado o de acero. Si en algún momento yo tengo que demoler un muro por generar un espacio abierto, no es que lo demuele ya, tengo que sustituir el elemento que va a soportar esas cargas por medio de marcos de concreto o de acero. También, si el muro que yo tengo no tiene la capacidad suficiente y aún agregándole castillos no llega a la capacidad suficiente, puede darse el caso de que el muro lo tenga que sustituir por un muro de concreto que va a ser mucho más resistente. ¿De acuerdo? Esas pudieran ser las técnicas para problemas ante carga vertical. Ahora, si el problema que yo tengo es aflexión, y aquí flexión nos referimos cuando las cargas son perpendiculares al plano, que lo habíamos visto mucho en el caso de bardas. Si tú tienes un problema de flexión, cargas perpendiculares al plano, ¿qué podemos hacer para reducir ese problema? Aumentar castillos. ¿Por qué castillos? Porque recuerden que los castillos tienen el acero de refuerzo cerca de las caras, y al estar cerca de las caras tienen un mayor momento resistente. Simplemente por eso, por tener acero cerca de las caras. También puede ser que coloque malla. Si yo le coloco malla en las caras, malla con recubrimiento de mortero, la malla va a hacer eso. A la hora que tengamos la flexión, la malla va a trabajar a tensión. Y como está en la cara del elemento, pues va a generar un momento resistente más grande. También pudiera ser la colocación de cables con placas de acero. Igual puedo colocar cables que tensen las caras, que a la hora que vaya a haber flexión los cables estén trabajando a tensión, que sería algo más raro y más complejo, pero pudiera ser una opción. Las dos primeras serían las más viables cuando tenemos un problema de flexión. Que de hecho, cuando ustedes tienen una barda que está deformándose mucho por los efectos del viento, lo más fácil es agregarle castillos o columnas, elementos más robustos si fuera necesario. Ahora, si el problema que yo tengo es antecarga lateral, que aquí entraríamos con los efectos del sismo o los efectos de movimientos diferenciales del suelo, hay varias técnicas que podemos utilizar. Que la primera pudiera ser la reparación de las grietas, es decir, tengo una grieta, la voy a resanar. ¿Cómo va a ser esa reparación? Por medio de inyección ya sea de resinas o de morteros. Ahorita la vamos a ver un poco más a detalle. También pudiera ser la colocación de grapas o bandas de malla sobre la grieta. Ahorita la vemos en qué consiste. También la colocación de alambres horizontales sujetos en los extremos
el encamisado con mortero del muro, o sea, al muro colocarle mortero, ya sea solo con fibras, o también la colocación de malla y recubrimiento del mortero en las caras, que este ya lo habíamos visto en el caso de estructuras de adobe. O también pudiera ser, en lugar de mallas metálicas, fibras sintéticas y resinas colocadas en las caras del muro, que en la actualidad se llegan a utilizar sobre todo fibras de carbono o varillas de fibra de vidrio, se pueden llegar a utilizar, que se adhieren al muro. También, además de estas anteriores, pudiéramos tener la colocación de placas metálicas con contravientos de cables, diagonales de concreto reforzado, o sea, colocar una diagonal. Si el problema que yo tengo es antecarga lateral, pues una diagonal me va a funcionar como un contraviento. Sin embargo, la colocación de diagonales de concreto es muy compleja, porque tú la vas a hacer en el muro que ya está construido. Tendrías que ranurar en forma diagonal, meter una especie de castillo en diagonal y poder colar. Pudiera hacerse en algún momento en muros de mampostería confinada, no hay ningún problema. Pero ¿qué tal si tú tienes un muro de mampostería con refuerzo interior y le quieres colocar diagonales de concreto? A la hora que ranures, tú tienes mucho refuerzo vertical y horizontal, ese refuerzo no lo puedes cortar, entonces va a ser bastante complejo. Por eso yo esta técnica no la recomiendo mucho. Y bueno, cables de posttensado, que lo habíamos visto mucho en, ¿cómo se llama? En estructuras de adobe, lo que hemos mencionado. Ahora, y algunas otras técnicas. Todas estas técnicas las podemos utilizar en forma independiente o en conjunto, la combinación de algunas de ellas, dependiendo del problema que tengamos en nuestra estructura. Muy bien, veamos. Entonces, la primera técnica era la de inyección. Si la deformación o el ancho de las grietas es pequeño, menores a 5 milímetros, puede ser que yo aplique una inyección de alguna resina epóxica, mortero epóxico o incluso un mortero de cemento, o sea, rellenar la grieta con algún material. Si las grietas son más grandes, del orden hasta de 3 centímetros, o sea, aberturas bastante considerables, ya pudiera ser el encamisado con mallas y recubrimiento de mortero, la inserción de barras de refuerzo horizontal, que ahorita vamos a ver en qué consiste, o si los elementos están muy dañados, pudiera ser el reemplazo de algunas piezas donde tengamos daños considerables. Muy bien. Ahora, la otra opción sería la adición de castillos y dalas en una estructura existente. Ya lo habíamos visto un poco en estructuras de adobe. Adicionar un castillo no es tan complejo, porque realmente solo es hacer la ranura, probablemente no tienes que apuntalar nada, el muro puede seguir soportando las cargas, anclas el castillo en la base y en la parte superior y lo cuelgas. No es un proceso tan complejo. Lo complejo ahí, habíamos visto, es la colocación de las dalas, porque para colocar la dala debes de sujetar el peso que está soportando el muro para poder meter nuestro elemento en forma horizontal. Ahí se está colocando un marco, una dala, dalas y castillo, principalmente porque van a hacer una abertura, una puerta. Pero bueno, sería un ejemplo de cómo pudiéramos hacer esa colocación de esos elementos. Muy bien, ahora, esta técnica que vemos aquí es la colocación de barras horizontales paralelas dentro de la junta. Recuerden, el muro ya está construido y le voy a agregar algo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Donde está la junta voy a hacer una ranura. Aquí voy a ranurar a lo largo de toda la junta horizontal. Una cierta profundidad, que aquí nos dice por lo menos 1 centímetro, y un ancho de 1.5 centímetros. Esa ranura la voy a hacer en ambas caras del muro. En esa ranura voy a meter una varilla de refuerzo longitudinal, la cual en los extremos las voy a anclar por medio de una escuadra en un castillo, en los dos extremos, en ambas caras. Ahora, para poder mantener las varillas en su posición, voy a hacer perforaciones transversales, y voy a perforar transversalmente. Aquí nos dice que a cada 50 centímetros, y en esa perforación meto un alambre, el cual va a sujetar en los dos extremos a las varillas. Y eso va a mantener las dos varillas en su posición. Ya que coloqué las varillas, voy a rellenar con mortero todas las perforaciones transversales y la ranura horizontal. Y eso lo voy a repetir cada cierta distancia en forma vertical. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Prácticamente
colocando el refuerzo horizontal que originalmente pude haber colocado en medio de la junta. Nada más que lo estamos haciendo ya después de que se construyó el muro. Es una técnica muy eficiente, porque realmente estamos colocando el refuerzo horizontal en el muro, pero es un proceso muy laborioso, y por lo laborioso no es tan recomendable. Pero repito, sí sería una técnica bastante eficiente. ¿De acuerdo? Por lo mismo de lo laborioso no es muy común que se llegue a presentar. Ahora, otra técnica sería la colocación de grapas. Grapas que, como lo vemos, se van a colocar en el sentido perpendicular a la trayectoria de la grieta. ¿Cómo van a ser las grapas? Son como una U con una varilla, que para colocar las grapas yo voy a tener que hacer 2 perforaciones y una ranura, para que ahí pueda ahogar mi grapa. Y relleno con mortero las perforaciones y la ranura. Y eso lo voy a hacer más o menos en forma perpendicular a la trayectoria de la grieta, a cada 40-50 centímetros. Tiene lógica lo que estamos haciendo, es como si estuviéramos cosiendo la trayectoria de la grieta. Funciona hasta cierto punto, pero solo estamos reforzando la trayectoria de la grieta. Y otro punto importante, solo se puede hacer eso en piezas macizas. En piezas macizas sí puedo colocar grapas, pero si ustedes quisieran aplicar esto en piezas huecas o multiperforadas, incluso no sé si les ha tocado tratar de meter un clavo en una pieza hueca, lo metes y se sale. ¿Sí? No se logra sujetar. Entonces las grapas en piezas huecas o multiperforadas no es una técnica recomendable. Y les decía, solo vamos a reforzar la trayectoria de la grieta, y lo más probable es que se nos lleguen a presentar nuevas grietas paralelas a la grieta original, y muchas veces siguiendo la trayectoria del perímetro de las grapas. Entonces no es tan recomendable la colocación de grapas. Tiene lógica, pero no es muy recomendable. Entonces, si no quiero colocar grapas, la otra opción es colocar bandas de malla. En lugar de las grapas, pongo una franja de malla que cubra más o menos la trayectoria de la grieta. Es mejor que la colocación de grapas. La malla va con su recubrimiento de mortero también, pero el problema nuevamente es que solo refuerzo la zona en la que está colocada la malla. Las zonas adyacentes se quedan sin refuerzo y es susceptible de que se puedan presentar grietas después en las zonas adyacentes. Entonces no sería lo más recomendable. Algo parecido a lo que ocurrió aquí. Si logran ver el cambio de color en el aplanado, se darán cuenta que en algún momento ya se había reparado esa grieta. Aquí parece ser que le colocaron algún elemento, alguna banda, alguna malla y recubrimiento. Pero ¿qué ocurrió? Si se dan cuenta, se está presentando la grieta en la orilla de donde se colocó la malla. Entonces, fue una reparación local, no fue la mejor y se está volviendo a presentar las grietas. Y se ve, vean la deformación en la banqueta. Se ve que está teniendo problemas de deformaciones en el suelo, asentamientos o expansiones. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es la mejor técnica que vamos a poder utilizar? La colocación de encamisados. Los encamisados, ¿qué son por sí solos? Son aumentos del espesor del muro en una o 2 caras con algún material de refuerzo. Eso es un encamisado. El material de refuerzo pueden ser mallas cubiertas con mortero, mallas metálicas o plásticas cubiertas con mortero, ya sea colocado a mano o con concreto lanzado, del orden de 20 a 30 milímetros de espesor. También puede ser ferrocemento que se coloca en las caras con espesores de 25 a 30 milímetros, o incluso concreto lanzado con fibras metálicas o plásticas. O sea, en lugar de malla, al concreto le pongo fibras y ese lo colocamos y ya sería un elemento de un aumento del espesor por medio de un encamisado. Repito, esta es de las técnicas más eficientes, que lo vamos a ver. Por lo mismo, esta técnica viene contemplada dentro de las normas técnicas. Si ustedes revisan las normas técnicas, en un apartado viene que se pueden utilizar mallas para reforzar muros de mampostería o para rehabilitar muros de mampostería. Nos dice que la malla se coloca pegada al muro. Aquí no hay que colocar un aplanado previo de 1 centímetro como en las estructuras de adobe. Aquí la malla va pegada al muro y encima de la malla va el recubrimiento.
¿Qué es lo que nos dice la norma? Si yo voy a colocar malla en esta cara del muro, debo de cuidar que la malla tenga continuidad en los bordes, es decir, que rodee los bordes. O por ejemplo aquí, si estoy colocando malla en esta cara, vean, en las orillas rodea los bordes. Si yo tengo aberturas de puertas o ventanas, debo de cuidar que la malla envuelva la abertura de la puerta o la ventana como se ve ahí. Ahora, ¿qué hubiera hecho yo personalmente? Si ya le puse malla en la cara de afuera y tengo que rodear los bordes, pues ya le hubiera puesto malla en las dos caras. Ya me faltaba un poquito en esa zona. Ahora, nosotros tenemos que hacer esos dobleces con la misma malla, rodear los bordes como se ve aquí. Ahora, si por alguna razón la malla que voy a utilizar es muy rígida, o sea, es muy gruesa, cuesta trabajo doblarla, puedo utilizar una malla más delgada para darle esa continuidad. ¿Cómo le voy a dar esa continuidad? Esa continuidad debe ser de por lo menos 2 veces la separación de los alambres verticales, es decir, 2 cuadros de la malla. El espesor de mortero que le voy a colocar a la malla debe ser por lo menos de 1.5 centímetros. Ahí lo dice por lo menos. Yo les recomiendo que no usen 1.5, se vayan de 2 a 2.5 para que tenga un espesor suficiente. El mortero que se debe de utilizar es un mortero tipo 1 con una resistencia de diseño mayor a 125. Repito, por lo menos 2 a 2.5 centímetros, porque si colocan 1.5, ocurre que cuando ustedes colocan, es muy común la malla electrosoldada, la colocas pegada al muro y le colocas el aplanado, pero la malla nunca queda perfectamente pegada al muro, se despega ligeramente. Y si le colocas un espesor de mortero muy pequeño, llega a ocurrir que se te empiezan a marcar los cuadros de la malla, pequeñas liguetitas que se marcan los cuadros de la malla porque la malla quedó muy superficial. Entonces, siempre busquen que el espesor sea del orden de 2 a 2,5 centímetros por lo menos. Ahora, la norma nos dice que para colocar la malla vamos a colocarla con anclajes, que vamos a ver en qué consiste, que deben de ir a una separación no mayor a 45 centímetros en ambas direcciones, y de preferencia, si tenemos castillos y dalas, que coincidan esos anclajes donde hay castillos y dalas. ¿Qué más viene aquí? Creo que no más esta parte. Ahora, aquí vemos el ejemplo de un muro que se le está colocando la malla. Aquí se ve una malla electrosoldada, es la más delgada, la 661010. Aquí se ve que colocaron clavos en las esquinas y lo están sujetando con alambres. Pero también pudiera darse el caso de que en lugar de colocar clavos para sujetar la malla, puedo perforar el muro y atravesar varillas o alambrones, como se ven estos acá. Sobre todo el alambrón, que es más fácil. Atravieso el alambrón y lo doblo en las dos caras. Esto siempre y cuando vaya a colocar malla en ambas caras. En piezas macizas es muy fácil sujetar la malla, porque con clavos la podemos sujetar. Como se ve aquí, pueden ser clavos de concreto con alguna arandela que sujete en la esquina, o con algún alambre que lo sujetemos en la esquina, o pudieran ser anclajes, ya sea con explosivos o en la actualidad de aire, son pistolas de aire, que pueden lanzar los clavos y con una arandela para sujetarla. Pudieran ser algunos de ellos. El problema está sobre todo cuando tenemos piezas huecas. Ahí es cómo sujeto la malla al muro. Ahí lo más fácil es atravesar alambres de lado a lado para sujetar la malla temporalmente. Ahora, algo muy importante. Los anclajes solo tienen una función temporal. La única función es de que sujeten la malla temporalmente al muro para que podamos colocar el recubrimiento. Lo que realmente trabaja de esta técnica es la adherencia del mortero con el muro. Cuando hay una buena adherencia del mortero con el muro, lo que va a ocurrir es que cuando el muro se esté deformando, transmite la deformación al mortero y el mortero hace que trabaje la malla. Entonces, realmente lo más importante es que haya una buena adherencia del mortero con el muro. Eso va a hacer que trabaje en conjunto todo el elemento. Muy bien. Se han hecho algunas investigaciones para ver la eficiencia de algunas de estas técnicas que ya habíamos mencionado ahorita, y vamos a ver algunas de ellas. Recordarán estos dos muros, los vimos al principio del curso. ¿Qué diferencia tenían esos dos muros? Confinamiento, ¿ah?
En su momento vimos que los dos muros se ensayaron ante carga lateral para ver la eficiencia del confinamiento. Aquí podemos ver cómo estaba el muro, el que estaba bien confinado, el MV2, cómo se hace la prueba. Vean, ahí se alcanza a ver toda la prueba. Aquí se ve cómo quedó el MV1 después de la prueba inicial, las grietas que se presentaron. Este es el MV2 después de las grietas de la prueba inicial. Aquí podemos ver un resumen de las envolventes, las curvas de histéresis y cómo quedaron de dañados los dos elementos. Y sacando una envolvente de las curvas de histéresis, habíamos visto estas gráficas. Ambos muros se comportaron en forma similar hasta el momento en el que se agrietó la mampostería. El muro que no tenía confinamiento, ¿qué ocurrió? Se deformó considerablemente hasta que la deformación afectó los castillos extremos y empezaron a trabajar y llegó una cierta carga del orden de 7,5 toneladas y de ahí bajó. Esta llegó a una deformación de 0.205. En cambio, el que sí estaba confinada la ventana se deformó muy poco y empezó a trabajar el confinamiento de la ventana en conjunto con el confinamiento de los extremos, llegando a una carga máxima del orden de 10,5 toneladas, pero vean, a una deformación mayor a 0.206. O sea, no solo incrementó la capacidad de carga, sino también la capacidad de formación. Eso ya lo habíamos visto en su momento para ver la eficiencia del confinamiento, que veíamos que había incrementos de más del 30%. Ahora, esos dos muros, así como se dañaron, se rehabilitaron. ¿Cuál fue el procedimiento de rehabilitación? Primero se apuntalaron los muros, porque se iban a demoler algunos segmentos de castillos. Se demolieron algunos segmentos de castillos, se reconstruyeron, se reemplazaron algunas piezas muy dañadas, sobre todo que estaban sueltas, se rellenaron grietas mayores a 3 milímetros con mortero. Después, encima del muro se le colocó malla electrosoldada 6610, conectada con clavos de concreto a cada, de 50 milímetros a cada 45 centímetros, y posteriormente se le colocó un aplanado de mortero de 2.5 centímetros de espesor. Aquí vemos cómo habían quedado dañados los castillos, sobre todo los extremos superior e inferior de los castillos. Se apuntaló el muro, se demolieron esos castillos, el acero de refuerzo no estaba dañado, solo el concreto. Vean, aquí se ve cómo se había dañado un castillo, se volvió a colar el elemento. En zonas donde había piezas muy sueltas, como esa que vemos ahí, se quitaron esas piezas, se colocaron piezas nuevas. Todas las grietas se rellenaron, las mayores a 3 milímetros, así como se ve con mortero, se inyectó el mortero. Y aquí ven cómo quedó este muro que no estaba bien confinado. Aquí se reemplazaron algunas piezas, se reemplazó ese concreto de los castillos y se rellenaron grietas. Después ese muro, a esos muros se les colocó malla electrosoldada, como se ve en esta imagen. Los puntos amarillos son los anclajes. Vean, la malla envuelve los vanos de la ventana. Ahí se alcanza a ver cómo. Pero para poder colocar la malla se tuvo que quitar el recubrimiento que tenían los muros. Los muros se habían pintado de blanco para poder ver más claramente las grietas. Se tuvo que limpiar completamente la pintura. Aquí es importante, para que la técnica funcione, que el muro quede lo más sano posible. Si tiene recubrimiento, si tiene alguna pintura, polvo o aceite, hay que retirarlo completamente. ¿Para qué? Para que puedan tener la mejor adherencia con el mortero de recubrimiento. Entonces hay que limpiar lo mejor posible la superficie. Una vez que se limpió el muro, como se ve aquí en la imagen, se colocó la malla. Vean, aquí se alcanza a ver. Donde hay necesidad de hacer traslapes, los traslapes son de 2 cuadros o 30 centímetros. Por ahí se ve cómo se colocó la malla, envolviendo el muro, colocando los anclajes, rodeando los bordes, y los traslapes se hacían de 30 centímetros. Después se le colocó el aplanado directamente. Aquí se ve cómo se está colocando ya el aplanado del mortero, cómo envuelve el vano de la ventana la malla. Ahí se ve ya casi el proceso terminado de la colocación del mortero. Los dos muros se hizo el mismo procedimiento. Así quedó el MV1 rehabilitado y vuelto a ensayar.
Este es el que no estaba bien confinado a la ventana. Después de que se rehabilitó, se volvió a ensayar. Así quedó ya en la segunda prueba. ¿Cuándo falló? Pues hasta el momento en el que se rompió la malla. Aquí se alcanza a ver cómo ya se rompió la malla. O sea, lógico, la malla va a hacer que se incremente su capacidad. Este otro es el MQB2 rehabilitado, el que estaba bien confinado a la ventana. Vean la diferencia contra el anterior. Aquí son grietas muy localizadas. Y en este otro son grietas más dispersas. Eso ayuda tanto al confinamiento como a la malla. Aquí vemos las curvas de histéresis de ambos muros, cómo quedaron las deformaciones. Y aquí estaría la comparativa de los muros originales y los muros reforzados. Aquí están los dos primeros que ya habíamos visto y acá están los otros dos. Los dos, con la colocación de malla, incrementaron su capacidad. Vean, llegaron del orden de 27 a 30 toneladas, cuando originalmente andaban entre 7,5 y 10,5 toneladas. Extrañamente, el que no tenía confinamiento soportó un poco más, y el que sí estaba confinado sí, soportó ligeramente menos que el anterior. Lo que podemos observar es que de 10,5 subió a 27 toneladas. Prácticamente se incrementó su resistencia 2.5 veces. Pues es un incremento bastante considerable. Ahora, queda la duda de que eran muros en condiciones aisladas. La malla envolvió completamente al muro. Digamos que serían las mejores condiciones que pudiéramos tener un muro rehabilitado. Partiendo de eso, se hicieron otras pruebas experimentales. En este caso, fue un modelo que se construyó de 2 niveles, simulando una vivienda de 2 niveles. Se le aplicó carga lateral en cada uno de los niveles, cada una de las losas. El modelo se ensayó originalmente, o sea, los muros sin ningún tipo de refuerzo, solo con su confinamiento. Y ese modelo se rehabilitó y se volvió a ensayar. Como se había dañado inicialmente, pues se tuvieron que demoler algunos segmentos de castillo, se rellenaron grietas, se sustituyeron algunas piezas y se volvió a colocar mortero de recubrimiento. Ven, aquí se demolió ese castillo y se volvieron a colar algunos castillos. Ahora, algo muy importante, se colocó malla solo en la cara exterior. La malla no envuelve los vanos de las puertas y no tiene malla en la cara interior. Digamos que sería la condición menos favorable, solo en una cara del muro. Que eso en la vida real vamos a tener muy comúnmente en los muros de colindancia. En la colindancia solo puedes poner la malla en una cara, no puedes ponerla en las dos. Y solo se colocó en los muros de planta baja. Los muros de planta alta no se le colocó malla porque en la prueba inicial no sufrieron daños. Ahí vemos cómo se está colocando el mortero ya encima de la malla. Se volvió a hacer la prueba. Ahora, como la carga fue más grande que podían soportar, ya se dañaron los muros de planta alta y lógico, pues se llegó a la máxima capacidad de los muros de planta baja. Que repito, solo los muros de planta baja se rehabilitaron y solo en la cara exterior, sin rodear bordes. Y este fue el resultado de la prueba. El 3D es el original, que llegó a una carga de 40 toneladas, con una deformación en la carga máxima de 0.203 más o menos, y el que se reforzaron solo los muros de planta baja en la cara exterior, incrementó a más de 60 toneladas, y a la carga máxima su deformación fue del orden de 0.208-209. Vean que es un incremento de más del 50% en la capacidad de carga y solo en muros de planta baja en una de las caras, que son las condiciones más desfavorables. Entonces podemos evidenciar que aunque no coloquemos en todas las caras de los muros, la malla va a funcionar adecuadamente. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. Ahora vamos a ver algunos casos de ejemplos de rehabilitación de viviendas dañadas por sismo. Este primero, la construcción estaba tan dañada, saben el nivel de daño, las grietas como están presentes, que era demasiado costoso la reparación y mejor fue demoler. Demolieron y volvieron a construir. Habrá ocasiones en que eso tengamos que hacer.
Este otro caso, en otra construcción, ese muro de planta baja debajo de la escalera, vean el nivel de daño, pero eran muros muy localizados, no toda la construcción estaba dañada. ¿Qué se decidió? Demoler el muro, volvieron a construir un muro nuevo, pero con malla. No sé si alcanzan a ver aquí la malla, cómo está envolviendo el vano de la puerta. Ese muro, visto por la otra cara, así se veía, se ve la malla como está colocada en el muro, y lógico se le colocó el recubrimiento de mortero y ese fue el procedimiento de rehabilitación. Ahora, recordarán este caso, también lo vimos al principio del curso. Veíamos que solo los muros de planta baja tenían grietas y solo los muros en esta dirección. Veíamos que era mampostería con refuerzo interior porque no tenía castillos. Y aquí veíamos muchas deficiencias. Por ejemplo, aquí está la varilla, no está rellena de concreto o mortero y no se ve refuerzo horizontal. Pero no solo era una vivienda, era un fraccionamiento completo que tenía esos problemas. Ahí se ven algunas viviendas. Este es el de la vivienda que estábamos viendo, visto de frente el muro más dañado, pero también estaban dañados los muros de la parte trasera. Quedamos que solo había 4 muros en esa dirección. El de la fachada, uno paralelo entre las escaleras y la cocina, y los 2 muritos de atrás que son estos que vemos aquí. En esta imagen, sobre todo, ¿qué altura creen que tenga esta vivienda? ¿240, 250? ¿Les gusta? ¿Qué longitud tiene este muro, más o menos en proporción? 1.30, 1.50 tal vez. ¿Ven algún refuerzo vertical intermedio? ¿A cada cuánto debe ir un refuerzo vertical? ¿Mande? ¿Internos? Ajá. No, son los castillos. Es la doble celda con refuerzo vertical. Pero aparte llevamos una varilla. A no más de 80 centímetros o 6 veces el espesor del muro. Si este muro mide 1.50, pues debería llevar una varilla en medio. ¿Dónde está? No está. Aquí sí lleva la doble celda con refuerzo vertical, pero no tiene el concreto del mortero. Y en esta zona, ¿ven refuerzo horizontal? No se ve refuerzo horizontal. ¿De acuerdo? Ese otro, en ese boquete que está ahí en ese muro, ¿dónde está el refuerzo? Aunque parece ser una mampostería con refuerzo interior, los daños evidencian muchas deficiencias, o sea, no están cumpliendo con todos los requisitos de la mampostería reforzada interiormente. Como eso también, vean, ahí están las varillas, pero no tienen el concreto que debe de rellenar completamente las celdas donde colocamos el refuerzo. ¿Sí? Ven, aquí se alcanza a ver, esta sí está rellena, pero esta no, ahí está la varilla solita. De nada me sirve eso. Aquí se alcanza a ver una escalerilla, ahí a la mitad, pero el refuerzo horizontal también es muy endeble. Recordarán, me parece un poco, esta era una vivienda dúplex, que son 2 casas. En planta baja tenemos lo que es sala, comedor, cocina, las escaleras, y subes, están 2 recámaras y el baño, y está en espejo. Lo vemos aquí en este plano. Planta baja, aquí está en espejo la otra parte de la escalera de la otra casa. Sala, comedor, cocina, un patiecito y sube las escaleras. En planta alta, 2 recámaras y un baño. O sea, una vivienda de interés social, muy pequeñita. Bueno, el tipo de piezas no se alcanza a ver completamente. Son piezas de 6 centímetros de altura, 12 de ancho y 24 de largo, doble hueco. Se hizo el levantamiento de las grietas. Los muros rojos, que son los únicos que hay en el sentido horizontal en planta baja, son los dañados. Y vean aquí, está padre esta imagen, hicieron un levantamiento muy detallado, pero se alcanza a ver muy bien cómo están las grietas en esa vivienda. ¿Por qué fallaron esos muros? Ya lo habíamos mencionado. ¿Vale? Sí, por sismo, las grietas inclinadas en 2 direcciones, pero ¿por qué más? ¿Vale? Bueno, las deficiencias aportan también. ¿Qué más? ¿Perdón? Exacto, hay una densidad baja de muros en esa dirección.
sea, son muy pocos muros que no tuvieron la capacidad suficiente para soportar la fuerza. En el sentido vertical no ocurrió el problema porque tenemos de entrada 3 muros muy largos. Entonces ahí no hay problema, pero en el sentido horizontal son muy cortos y solo hay 4 muros. Por eso falló la construcción. O sea, tal vez si lo hubieran diseñado adecuadamente, esos muros hubieran tenido que ser de concreto desde un principio. Pero como no hicieron un diseño adecuado, pues falló la construcción. Muy bien. ¿Qué se propuso para rehabilitar esas viviendas? Los muros que fallaron se propuso cambiarlos por muros de concreto, que iban a ser mucho más resistentes. Los muros que fallaron, todos por muros de concreto. Además, como se identificó que la construcción no cumplía con todos los requisitos de la mampostería reforzada interiormente, ya vimos que no cumplía bien con el refuerzo horizontal ni el vertical, se propuso colocar castillos nuevos, castillos externos, para que se acercara a un comportamiento similar al de una mampostería confinada. O sea, convertirlo de mampostería reforzada interiormente a una mampostería confinada. Eso fue lo que se propuso y tiene cierta lógica. Sin embargo, ¿qué fue lo que se hizo? No se cambiaron por muros de concreto, se pusieron muros nuevos, se demolieron los muros dañados y se pusieron muros de piezas de concreto confinados, pero no son muros de concreto. Y los castillos que se propuso agregar tampoco los pusieron. Digamos que el procedimiento fue un procedimiento intermedio, no fue el ideal. Le faltaron algunas cosas que se debieron de haber llevado a cabo. Muy bien, ahora vemos este otro caso. Es una construcción, bueno, realmente son 2 construcciones. Al frente tenemos esta, en medio atrás están conectadas con una escalera a otro edificio que está allá atrás. Este edificio en planta baja, vean, aberturas muy grandes, uso comercial, columnas y traves. Y después 1, 2, 3 niveles y medio de uso habitacional. Y en la parte de atrás es completamente uso habitacional. Esta es una grieta en uno de los muros observados en el edificio de atrás. ¿Qué observan en esa imagen? No está confinada la ventana, ¿verdad? Las grietas son inclinadas, pues por un sismo. ¿Pero dónde está la dala de esta ventana? Y no se alcanza a ver si hay castillo o no aquí, pero al menos la dala no está. Pues no está cumpliendo con los requisitos de la mampostería confinada. Se hizo el levantamiento de daños. La planta baja del edificio frontal no falló. Quiere decir que las columnas y traves estuvieron bien diseñadas, pero vean, en la planta del edificio de atrás, que eran 2 departamentos, ¿cuáles muros fueron los que se dañaron? En el siguiente nivel, como hubo un cambio drástico, y aquí es un cambio de rigidez importante de un nivel a otro, como cambiamos de marcos, traves y columnas a muros, hay un cambio drástico. Vean cuántos muros se dañaron aquí. Y en el edificio de atrás también hay daños importantes. Son el nivel más dañado de los 2 edificios. Siguiente, piso 2, ya son menos daños. Piso 3, ya nada más estos 2 muritos por ahí. Y es lógico, recordemos que las fuerzas del sismo son más grandes en los niveles inferiores. Conforme vamos subiendo, van a ir disminuyendo esas fuerzas y los daños van a ir disminuyendo. ¿Pero qué observaron en estos daños? ¿Qué patrón observaron? Principalmente horizontales. Principalmente los muros que fallaron son los muros horizontales. ¿Por qué razón? Porque también tienen menos horizontales. Tiene que ver mucho la densidad de muros, buena observación, pero también un problema muy crítico fue las losas. Se usó losa de semivigueta y bovedilla. Todas las viguetas estaban orientadas como se ven las líneas azules. ¿Qué quedamos que tenían de inconveniente las losas de vigueta y bovedilla? Que no se comportan como un diafragma horizontal eficiente, un diafragma rígido. ¿Se pueden usar? Sí, pero cuando las usamos debemos de alternar la orientación de las viguetas para que la losa completa sí se comporte como un diafragma. Por ejemplo, estos que eran los claros más grandes, sí, dejábamos las viguetas en el claro corto.
Pero los tableros adyacentes, lo conveniente era haber cambiado las viñetas de dirección. Estas así, tal vez estas horizontales, aquí verticales. Lo ideal es que entre tableros adyacentes se vayan intercalando la orientación de las viñetas, y al hacer eso, el sistema completo sí se comporta como un diafragma rígido. Aquí no. ¿Y qué ocurrió? Cuando llegó el sismo en esta dirección, además de que tengo muros muy largos, que dan una mayor rigidez, las viñetas transmiten muy bien la fuerza hacia los muros verticales. Pero cuando llegó la fuerza del sismo en el sentido horizontal, la capa de compresión no tuvo la capacidad de distribuir adecuadamente, y sobre todo, vean, sí hay muros, pero son muros muy cortos. O sea, no hay una densidad suficiente de muros, por eso es que casi todos los muros horizontales fallaron. Se hizo un análisis para ver la capacidad que tenía el edificio contra la fuerza que estaba ejerciendo el sismo, y se encontró lo siguiente. Con el método simplificado, que es lo que ustedes están haciendo en su proyecto, se identificó que el edificio en el sentido X podía resistir 30 toneladas y en el sentido Y resistía 167 por los muros muy largos. Pero el sismo estaba ejerciendo 55 toneladas. En Y lo soportaba, pero en X no. Teníamos 30 contra 55, una diferencia de 25 toneladas. Se hizo el análisis tomando en cuenta la cuantía de la malla en las dos caras del muro, y se determinó que se requerían 16 metros lineales de muros encamisados con malla electrosoldada 6, 10, 10. Se propusieron los que se ven en la imagen, que en total daban 19 metros lineales. Entonces, a la hora de encamisar, como se ve ahí la malla, a ver, así se iba a colocar la malla, en esos muros, se daba solución al problema de la resistencia cortante que tenía el edificio en esa dirección. ¿De acuerdo? Y bueno, esa era la propuesta para este edificio. Y por último, vamos a ver este otro caso. Analicen la imagen. ¿Qué observan en ella? Todo, analicen todo lo que ven ahí. ¿Qué observan en ella? Son muchos pisos. ¿Vale? Son muchos pisos. ¿Cuántos pisos? 5 niveles. Sí. De hecho, no se permiten más de 5 niveles de uso habitacional, con puros muros de carga. 5 niveles, ok, ¿qué más? ¿Por qué? No se ven castillos, ok. No se ven castillos, si se dan cuenta son bloques de concreto, probablemente son huecos, por lo tanto suponemos que tienen refuerzo interior, estamos suponiendo. ¿Qué más? Ya dijimos lo importante, tipo de pieza, modalidad de refuerzo, 5 niveles. Yo nomás digo, aparte de la parte estructural, ¿qué hacen estos tinacos ahí por fuera? Este tinaco está sobre 2 columnitas y una losita ahí. No está volando, está por fuera, por 2 columnas hasta allá arriba. Quiero pensar que originalmente el proyecto no contempló que iba a haber escasez de agua. No pusieron tinacos en la azotea para distribuir por gravedad, y tuvieron que ingeniárselas. Y por ejemplo, este tal vez es el de la vivienda de aquí abajo, pues sus tinacos ahí para darle agua. Este otro para la vivienda de ese nivel. Ya fue algo extra que hicieron, aprovecharon las áreas verdes que tenían ahí alrededor, si no quién sabe cómo lo hubieran hecho. La otra opción era tener cisternas y por hidroneumáticos estaban subiendo el agua. Entonces ahí fue un problema importante. Pero bueno, eso no tiene que ver con lo estructural. Ahora, lo que estamos viendo ahí del lado izquierdo es una ventana. Ahí se ve la protección de la ventana, esos barrotes es la protección de la ventana. Aquí podemos observar claramente que son bloques de concreto de los que se conocen como cara de piedra. No tienen recubrimiento y se hizo esa perforación y se ve lo que ahí se observa en la imagen. ¿Qué pasó ahí? No hay refuerzo. Okay. ¿Y eso qué quiere decir? Ok. Pero el hecho de que no tenga refuerzo ahí, ¿qué pasa? ¿Vale? Exacto. Recuerden que
que en aberturas de puertas o ventanas, esquinas o intersecciones, deben de haber dos celdas adyacentes con refuerzo vertical. Suponemos que esta celda sí lo tiene, pero esta no. Deberían tener dos celdas adyacentes con refuerzo vertical al lado de las aberturas de puertas o ventanas. Con el simple hecho de hacer ese huequito, se dieron cuenta que no cumple con todos los requisitos de la mampostería reforzada interiormente. Con ese huequito ya se ve que no cumple. Ni siquiera están viendo si tiene el refuerzo horizontal o no, que es más difícil de ver. Hicieron el análisis también con el método simplificado, considerando una resistencia a la mampostería de 3. No sé ustedes cuánto les haya dado en sus pruebas, pero bueno, aquí consideraron 3. Suponiendo que sí cumplía con todos los requisitos de la mampostería reforzada interiormente, el sismo ejercía una fuerza de 326 toneladas. El edificio en el sentido X, cada planta, resistía 78, en el Y 109. No hay que soportar ese sismo. Vean, una diferencia de 5 veces, de 78 a 326, más o menos. En el mejor de los casos. En el peor de los casos, suponiendo que no era una mampostería reforzada interiormente, al hacer eso lo que ocurre es que la fuerza del sismo se incrementa. Y además, al incrementarse la fuerza del sismo, el factor de resistencia, el FR, baja. Nosotros habíamos visto que para el FR, para el cortante es 0.7. Si es una mampostería confinada o reforzada interiormente, pero si no lo es, baja 0.4. Entonces, se incrementa el sismo y baja mi resistencia. Ahora el sismo ya es de 489 toneladas. El edificio resiste 45 y 63 toneladas. Es una diferencia de 10, prácticamente. ¿Qué le harían ese sismo? Es un caso real. Que llegan, lo bueno es que no ha llegado un sismo que tire esos edificios. Pero hicieron la evaluación y se encontraron con eso. ¿Qué harían? Encamisar todos los muros con malla, recubrimiento de mortal. Quitarle niveles, ok. Dile al dueño de los 2 departamentos de arriba, ¿sabes qué vamos a demoler este nivel? Está canijo, ¿no? Sobre todo porque pues, es vivienda de interés social. Es muchas veces el único patrimonio que tienen las personas. No les puedes demoler su casa. Ahora, si quisieras rehabilitar todos los muros con malla, primero tienes que desalojar la vivienda. ¿A dónde mandas a vivir mientras haces los trabajos? ¿Quién va a pagar esos trabajos? Es carísimo hacer ese proceso. Y además, la malla no hace milagros. La malla sí nos incrementa la resistencia, pero no va a sustituir una deficiencia de 400 toneladas. O sea, la malla, en el mejor de los casos, 50, 100 toneladas si quieres, mucho, pero que te contrarreste 400 toneladas de deficiencia. Y soñando. Lo más seguro es que todos los muros se tendrían que cambiar a muros de concreto. ¿Sí? Este caso es muy complejo. ¿Qué fue lo que decidieron hacer? Lo que vemos ahí. No se les hizo nada a los muros, se dejó como estaban. Solo se colocaron estos muros de concreto en la parte exterior que formaron un marco, formando como una especie de contrafuertes. Le dan rigidez al edificio, aportan un poco de rigidez, sin tener que trabajar dentro del edificio. Estos dos. Y unidos entre ellos mediante algunas traves, como se ve ahí, y algunos muros en la parte superior. ¿Resolvió al 100% el problema? No. Se aportó una cierta rigidez, sí. Pero dentro de lo que cabe, si analizas un costo-beneficio, pues era la solución más viable, no tan costosa,
que aportara una cierta resistencia adicional. No es la mejor solución, pero no había una solución ideal para esta construcción. Y bueno, eso fue lo que hicieron en ese caso. Y bueno, algunas conclusiones ya para terminar. Cuando nosotros vamos a hacer una evaluación, hay que hacer una evaluación global del comportamiento de la estructura, no solo del elemento dañado. También hay que identificar la influencia de la rehabilitación en el comportamiento general de la construcción. Siempre hay que buscar simetría y regularidad en planta y en elevación y tener redundancia de muros, siempre que no nos falten muros. Si hay necesidad de agregar muros, pues hacerlos más anchos si fuera el caso. También siempre va a ser importante hacer un estudio técnico y económico para poder seleccionar la mejor opción. Muy bien. Y con esto terminamos. Ahora sí, prendan la luz ahí atrás, por favor. Bien, con esto terminamos el tema de rehabilitación. El examen viene de esta presentación y de la anterior que vimos de construcciones de adorno. Quedamos que el examen es el miércoles de la próxima semana a las 6, 20 minutos más. Si alguien tiene dudas de su proyecto, ese día podemos aprovechar el resto del tiempo para ver dudas que tengan de su proyecto. Y recuerden, la entrega final del proyecto y de las pruebas experimentales sería el siguiente miércoles, dentro de 15 días. No hay que venir ni nada, me la mandan por correo. El reporte de la práctica es por equipo, no tienen que mandarlo todos. Y ya su proyecto me lo mandan en forma individual, todos al correo. ¿Dudas, jóvenes? Al correo, se los pongo acá. Mándenmelo al de Gmail, ese es el que me sirve más. Lo rechazo. A este. Entonces, ¿qué me van a mandar? Muy importante. Ay, cómo se me estaba pasando. Recuerden que es la revisión ante cargas verticales y la revisión ante cargas laterales. Estos son los dos que tienen que analizar. ¿Qué me van a mandar? El archivo de Excel, el AutoCAD y un PDF. Un PDF que más o menos debe de ser como una memoria de carga. ¿Qué van a poner ahí? ¿Qué debe de llevar una memoria de cálculo? ¿Qué llevaría? ¿Ustedes consideran una memoria de cálculo? Pues la descripción del proyecto. Se trata de una casa de 2 niveles, aquí están las plantas, fachadas, cortes, lo que hay. ¿Qué más? ¿Qué más pondrían ustedes? Todo lo que se hizo para el desarrollo del método simple. ¿Perdón? Todo el desarrollo del método simple. Sí, bueno, antes de eso, primero los materiales. Se trata de muros de tales características, ahí ya depende de cada equipo qué materiales tocó, las losas de tales características, y ahora sí. Empiezan por la revisión ante cargas verticales. ¿Cómo la hicieron? El procedimiento de las áreas tributarias, las tablas de Excel, los cálculos y unas pequeñas conclusiones al final. Después, el análisis ante cargas laterales. Igual, empezamos por la revisión, si cumple o no cumple con los requisitos del método simplificado, el cálculo de PR y PU para antecargas verticales, VR y VU para cargas laterales, sus tablas correspondientes y unas pequeñas conclusiones. ¿De acuerdo? Algo así, en un solo documento me agregan las dos revisiones. ¿Sí? El de la práctica es por equipo. Y pues, es individual, el del proyecto es individual. Si la práctica que hicieron de las pilas, muretes, todo eso es por equipo. Aunque me lo manda algún integrante, y esto es en forma individual, recuerden. Entonces el otro no se envía a una persona y esto. ¿Cómo, perdón? El otro no se envía a una persona y esto. Sí, me mandan el reporte lógico con el nombre de los integrantes de las pruebas. Y ya, yo ya nomás veo la carátula y digo, son tales integrantes, y ya.
Y ya el proyecto en forma individual, cada quien me tiene que mandar el archivo de Excel, el AutoCAD y el PDF como memoria de cálculo. Más o menos les expliqué qué debe de contener. El reporte de las pruebas, recuerden, primero, en el orden de importancia, hablamos de piezas, fueron tales piezas de tales características. ¿Qué me vas a reportar aquí? El F'P, la resistencia de las piezas. También aquí vas a reportar la absorción, la inicial y la de 24 horas. Lógico, es cómo se hizo la prueba, con algunas fotos y la descripción y los resultados. Después, los morteros, que sería el F'J, cómo se ensayaron los morteros, todo eso, fotos del procedimiento. Después vendrían las pilas, desde cómo se construyeron las pilas y el ensayo lógico, aquí donde va a ser el F'M y el módulo de elasticidad, cómo se calculó el módulo de elasticidad. Y después los muretes con el V'M y el módulo de cortante. Cómo se hicieron los muretes, cómo se ensayaron, los cálculos, todo eso, las gráficas y lógico al final unas conclusiones. Sobre todo las conclusiones van encaminadas a cuáles fueron las características de los materiales que yo ensayé comparado con lo que me piden las normas. Que mi pieza me aguantó 40 y la norma me pedía 60. Hacer esa comparativa tanto de las piezas, de los morteros, de absorción, de cada una de las propiedades, compararla con lo que me pide la norma. ¿Sí? Pues básicamente eso sería lo que tendrían que poner. ¿Alguna otra de estos? ¿Qué hora tenemos para montárselo? ¿La hora de la clase? O sea, a las 6. A las 6 de la tarde. Sí, para que yo me ponga a revisarlo, me voy a llevar un día y medio prácticamente revisar todos los proyectos. Para yo estar tratando de subir calificaciones el viernes de esa semana. ¿Sí? Muy bien, chicos, ¿alguna otra duda? Igual si tienen ya antes, por ejemplo, el reporte de las prácticas, me lo pueden mandar antes. Si ya lo tienen desde antes, me mandan para yo irlo revisando. Igual si el proyecto lo termina alguien antes, me lo mandan en el momento en que ya lo tengan listo. Lo repito, el miércoles hacemos el examen de rehabilitación, 20 minutos. Y si alguien tiene dudas, el resto de la clase vemos cualquier duda que tengan. Sería el último día para verlas. Y ahorita se tienen dudas. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿No? Ahora sí que, si no tienen dudas, nos vemos ya en el examen. Si alguien tiene dudas, la revisamos ahora.